Yo no soy ingenua, conozco las limitaciones que tienen los miembros de un partido político hoy en día, ¿no? Tenemos un sistema político creado en la transición, forjado para intentar fortalecer y promover estructuras fuertes de partidos, pero en ese ejercicio de fortalecimiento se han pasado de rosca, ¿no? Es decir, ahora hay un exceso de autoritarismo en los partidos y una ausencia, una falta de libertad, un déficit de libertad notable, ¿no? Mi experiencia es desigual, debo decir, ¿no? Por una parte, yo creo que habrá tanta libertad en los partidos también como haya responsabilidad en los diputados. Es decir, hay un margen de libertad que los diputados tenemos y que muchos no exploramos por cuestiones que tienen que ver con el gregarismo general o por el propio funcionamiento interno que tiende a imponer la mediocridad, la sumisión y el miedo. Y hay mucha gente que acata esos ¿cómo se llama? No se pueden llamar valores porque no son virtudes, pero hay otra gente que busca resquicios para intentar soslayarlos, ¿no? Y yo he intentado hacerlo en la medida de mis posibilidades, hablando con libertad a lo largo de este año respecto a muchos asuntos que me parecían cruciales. Por ejemplo, la moción de censura de Vox, que fue el primer hito posterior a mi destitución. Dije lo que pensaba abiertamente. Yo creía que no podíamos votar que no. En mi opinión, debíamos abstenernos, porque mi temor era que un voto no pudiera cronificar la ruptura con los votantes de un espacio político que había sido del PP y que un día dejó de serlo, ¿no? Mi opinión sobre la politización de la justicia es de sobras conocida, ¿no? Lo cuento con detalle en el libro y lo he dicho públicamente. Yo abogo por una despolitización total de la justicia como método de defensa del sistema democrático y también regeneración del sistema democrático. Y el espectáculo de partidos políticos manoseando jueces, repartiéndose los jueces como cromos, me parece que es deleterio. Deleterio para la clase política, deleterio para la clase judicial y deleterio para el sistema democrático en general. Y así lo expuse a lo largo de mi etapa como portavoz y así lo sigo sosteniendo. Entonces no hace falta que le pregunte por su opinión sobre el enjuague del Tribunal Constitucional, pero sí es necesario que le pregunte qué ha votado usted. Bueno, me puede preguntar lo que quiera, las dos cosas. Sobre el enjuague me parece un espectáculo desolador, el enjuague, y además contraproducente también en la medida en que es autoimpugnatorio de la posición que ahora se adopta por parte del partido, decir que exigimos que en el Consejo General del Poder Judicial haya una despolitización, porque uno no puede exigir que haya despolitización en el Consejo General del Poder Judicial y, sin embargo, participar en una activa y pública e impúdica politización en el Tribunal Constitucional, ¿no? Usted me pregunta por mi voto, lo diré con toda claridad. Yo voté en blanco. Yo ejercí lo que es un voto secreto, por tanto es un voto, en fin, cada uno tiene derecho a votar lo que quiera, incluso a no decir lo que ha votado, pero yo voté en blanco. Y añado a eso que me parece un auténtico escándalo el procedimiento que se ha utilizado en dos sentidos. Primero, que el Congreso de los Diputados establezca un voto telemático en este asunto. Me parece insólito en este momento de la pandemia. Es decir, estamos celebrando sesiones ya en plena normalidad, entre comillas, con mascarillas, es cierto, pero físicamente ahí. ¿Por qué no íbamos a poder votar secretamente en urna todos los diputados algo tan importante como los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y yo creo que eso se hizo para limitar y restringir la capacidad de libertad y de secreto de voto de los diputados. Tanto es así que el Partido Socialista pidió a sus diputados que enseñaran el certificado con el voto. Me parece alucinante y un atropello que solamente se acepta en un momento de tan profunda degradación democrática, que esto pasa sin más. Claro, se añade al cierre del Tribunal Constitucional, al cierre del Parlamento en su día y la sentencia del Tribunal Constitucional, a lo que sucede aquí a diario, ¿no? Yo lo cuento a lo largo del libro, es decir, ahí hubo vaivenes. Y yo celebro y digo que es casi una batalla ganada como el Cid después de muerto. Así lo entendí yo cuando por fin el partido dijo que esas negociaciones se paraban o que incluso que no había habido negociaciones, pero que, en fin, que no iban a participar en un reparto de cromos en el CGPJ.
pero eso es difícilmente coherente o compatible con el reparto de cromos impúdico que se ha exhibido estos días en el Tribunal Constitucional. Creo que no nos hace un favor esa posición. En una conversación con el presidente del partido yo dije, se me preguntó había cierta inquietud por cuál iba a ser mi posición respecto a dos cosas, los presupuestos generales del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Sobre los presupuestos no entendía yo el motivo de esa inquietud porque nunca se había hablado de que el PP pudiera apoyar los presupuestos o participar en los presupuestos, ¿no? En cambio del Consejo sí volví a reiterar cuál era mi conocidísima posición. Expliqué que yo llevaba mucho tiempo al margen de cualquier conversación y que no sabía lo que estaba pasando, cosa que tampoco es estrictamente normal porque un portavoz parlamentario forma parte evidentemente de esas conversaciones. De hecho aquí es donde se negocia y se acuerda. Que solamente me podía remitir a lo que leía en la prensa y que la prensa lo que leía prácticamente semanalmente era que había y avanzaba en esas negociaciones. Incluso la víspera de mi institución había ya una información que hablaba de un acuerdo, ¿no? Y dije que yo no estaba, en fin, yo conocía mi posición y que yo no estaba a favor de que ese acuerdo se produciera, no por nada menor, es decir, porque realmente creo que en los momentos que estábamos viviendo entonces y que estamos viviendo todavía, había tres grandes diques de contención para nuestro sistema democrático. La monarquía parlamentaria, que estaba siendo objeto de feroces ataques por parte de Podemos y sus aliados, la justicia y la oposición. Y la justicia, como se ha demostrado, además con todas estas sentencias del Tribunal Constitucional o como se ha demostrado desde luego con el proceso, con sus vaivenes y sus matices, pero desde luego se demostró con el proceso separatista, era un dique de contención fundamental. Y lo que buscaba Podemos y lo que buscaba Sánchez también era un asalto a la justicia y someter la justicia a los dictados ideológicos de un proceso de ruptura. Y yo me oponía ferozmente a eso. Este libro es un alegato contra la resignación, digamos, es un libro de amor a la política, ¿no? Es un libro que cree que la política deseable es posible. Y es un libro que dice que para que la política deseable sea posible, tiene que haber líderes dispuestos a que le llamen indeseables. Y de verdad es un acto de reafirmación en la política, que puede haber una política diferente. Y es verdad que yo viví muchas experiencias de una política indeseable, ¿no? De maniobras indeseables que ahora se repiten en el caso de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Salvando las enormes distancias entre las dos y en que su posición es enormemente más importante en el tablero político nacional de lo que era la mía, ¿no? Pero algunos métodos, desde luego, sí. Es que es un arquetipo y más que un caso concreto. Es decir, es interesante porque es un arquetipo, es una manera de entender la política, que yo considero una manera indeseable de entender la política y la organización interna de los partidos, ¿no? Que es a través del ordeno y mando más crudo y más brutal, ¿no? Y es el sometimiento de cualquier atisbo de sensibilidad, inteligencia, deliberación, debate o libertad, ¿no? Expresiones que yo he oído y que no las he oído solamente yo, pasa en el caso de Ayuso, pasa en el caso de tantos otros, de este es un verso suelto, ¿no? O esta va por libre, estos no acatan la autoridad y la disciplina, ¿no? Son etiquetas lamentables que se aplican a la normal deliberación y al normal ejercicio de la personalidad dentro de un partido político, ¿no? Y es la sumisión, el sometimiento a través de una acción casi testosterónica y lo digo, y estéril al final, ¿no? Porque va causando devastación interna. Es decir, yo no creo que esta manera de gobernar el Partido Popular sea buena para el Partido Popular. Y cuesta escribirlo, ¿eh? A mí me ha costado escribir estas cosas porque primero me costó vivirlas, luego cuesta mucho escribirlas. Es decir, por volver a una reflexión previa, es decir, en los partidos políticos en general, yo puedo hablar de mi experiencia, pero yo creo que esto pasa en muchos, la tentación de las cúpulas es a ensimismarse, encerrarse e imponer la mediocridad y el miedo como fórmulas, ¿no? Gente sumisa, gente con miedo, gente mediocre, es decir, que no destaque nadie porque el que destaca pasa a ser inmediatamente un ser sospechoso,
de o adquirir poder o popularidad que pueda suponer un foco paralelo al estrictamente oficial, ¿no? Y esa manera de operar en política, insisto, causa estragos, ¿no? Y en el caso de la conversación concreta, pues quien lo lea lo podrá entrar a los detalles, pero sí, yo he vivido una conversación profundamente desagradable, que no había vivido en mi vida ni con jefes, ni con compañeros, ni con colegas, ni con nadie nunca, ¿no? Por el nivel de la agresividad y de la insensibilidad y de la irracionalidad. Y subrayo lo de la irracionalidad, porque en toda esta operación, como en la de Ayuso creo, hay un profundo elemento de irracionalidad. Es decir, no tenía ningún sentido acabar con mi etapa al frente de la portavocía con acusaciones de exceso de libertad o del eclipse a Casado, o es un verso suelto, o tiene aspiraciones, ¿no? Como no tiene ningún sentido, es una profunda irracionalidad atacar a Isabel Díaz Ayuso con los mismos argumentos o intentar impedir que sea presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo que la persona que ha arrasado en la Comunidad de Madrid, gracias a la cual el PP tiene hoy una oportunidad de ser alternativa, no presida el partido en su comunidad. ¿En qué cabeza cabe? Es que a veces en política, ¿no? Y en los partidos mucho, se acaba entrando en un túnel, ¿no? Y no pudiendo salir, ¿no? Más que insistiendo, bueno, más que un túnel hacia un callejón sin salida, ¿no? No puede salir más que hacia atrás, pero es que no hay una salida más que hacia atrás en este caso, es decir, una rectificación, porque es evidente que Isabel Ayuso tiene que ser presidenta del Partido Popular en Madrid si es presidenta de la comunidad autónoma con un resultado absolutamente apabullante, ¿no? Y empeñarse en atacar a Ayuso es un boomerang directo contra Génova, ¿no? Y además que exhibe, deja en evidencia las inseguridades que pueda tener Génova respecto a ella o respecto a lo que ella supone, ¿no? Y esto de la irracionalidad es muy importante entenderlo, cómo operan los partidos. Escuché cómo Pablo le decía a Teodoro, Pablo le decía a Teodoro no, como me decía a mí, y me reconocía, yo le he entregado todo el poder a Teodoro, ¿sí? Y a mí me asombró profundamente, porque son palabras muy importantes, muy graves, porque yo creo que primero no es la persona a la que hay que entregarle todo el poder del Partido Popular, es un grave error, y segundo, porque no es una buena idea entregar todo el poder. O sea, y como digo también, o sea, puede ser que sea una pura subterfugio, es decir, una manera de eludir la propia responsabilidad, es decir, yo he entregado el poder a este otro, ¿no? Pero yo sigo creyendo en los liderazgos y creo en la importancia del líder y en su responsabilidad y por tanto cualquier decisión que se haya tomado sobre mí, sobre Ayuso, sobre cualquier otra cosa en el partido, al final es del líder y del número uno, ¿no? Es el mínimo respeto que le debo y que es mucho en mi caso. Le tengo el respeto del que es número uno y líder, ¿no? Es él quien toma las decisiones al final.